EP1, el primer susurro a medianoche. A las 3:33 de la madrugada. Lucía abrió los ojos. No había campanas. Ni viento, ni respiración alguna, solo un silencio tan profundo que parecía tragarse el mundo. Entonces lo escuchó. Un susurro. No venía de ningún pasillo. Ni de las celdas del convento. Ni siquiera de su propia mente. Era más antiguo que el eco. Más suave que una plegaria rota, y, sin embargo, cargado de un poder que estremecía sus huesos. Cuando el susurro habló, el tiempo se detuvo. Las velas dejaron de arder en mitad de sus llamas. La gota de cera suspendida en el aire como una lágrima congelada. Afuera, los cuervos quedaron inmóviles en pleno vuelo. Incluso el latido de su corazón pareció rendirse. Solo Lucía seguía respirando. Escúchame. La voz no era humana. No era dulce ni cruel. Era como si alguien hablara desde detrás de los muros de la eternidad. Lucía dio un paso hacia la puerta de su celda. Pero el suelo no crujió, nada hacía ruido en un mundo sin tiempo. El crucifijo colgado frente a su cama empezó a sangrar. Primero una sola gota. Después un hilo que descendió por el cuerpo de Cristo hasta manchar el suelo. Y entonces, en esa sangre, apareció una palabra escrita como si un dedo invisible la trazara. Elegida. Lucía retrocedió, ahogando un grito. Quiso rezar. Pero ni siquiera su voz parecía querer romper aquel instante detenido. Se atrevió a salir al pasillo. Las monjas estaban allí, petrificadas en sus gestos de sueño, una con los labios abiertos, otra con la mano a medio camino de un rosario que jamás caía. Y sin embargo, los ojos de la más anciana parpadearon. Solo una vez. Y en ese parpadeo, sus labios inmóviles formaron una advertencia muda. No respondas al segundo susurro. Lucía corrió, pero sus pasos no sonaban. Llegó a la capilla. Todo estaba quieto, las llamas. El incienso flotando en el aire como una nube suspendida. Y entonces, desde el altar, un nuevo murmullo rozó su oído. Si huyes, el mundo seguirá. Si escuchas, nada volverá a moverse. Sus manos temblaron. Su fe tembló. Lucía cerró los ojos y escuchó. El tiempo no volvió a avanzar. Y por primera vez, comprendió que había cosas peores que estar atrapada, como descubrir que podía decir Dios cuando nadie más podía oírlo. EP2, la capilla fuera del tiempo. Lucía empujó las puertas de la capilla. Crujieron, pero el sonido nunca llegó a existir. El aire estaba suspendido. Denso. Casi líquido. Cada partícula de incienso flotaba en el aire como polvo atrapado en un sueño inmóvil. El mundo entero estaba detenido, excepto ella. Las monjas permanecían congeladas en los bancos, con los labios a medio rezo y los ojos fijos en un punto invisible. Una lágrima se deslizaba por el rostro de Sor Elena, pero nunca llegaba a caer. Era como si todo estuviera atrapado en una fotografía divina. Lucía avanzó, sintiendo su propio corazón martillear en un universo que había olvidado latir. Entonces lo vio. El altar no brillaba como antes. Las velas que lo rodeaban estaban petrificadas, congeladas en medio de su llama. Y justo detrás del crucifijo, en la pared de piedra, alguien, o algo, había escrito una frase con lo que parecía sangre seca. No respondas. Lucía retrocedió, el estómago encogido, pero una sensación la obligaba a mirar otra vez. Fue entonces cuando escuchó el susurro. No era como el primero. Este no detenía el tiempo, sino que lo desgarraba. Mira detrás de ellos. La voz le atravesó los huesos. Obedeció. Detrás de las monjas inmóviles, las sombras se movían. No seguían la forma de sus cuerpos. Eran más largas, más torcidas, y sonreían. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dio un paso atrás y chocó contra algo. No algo. Alguien. Giró bruscamente. Sor Magdalena estaba de pie, mirándola fijamente. No se movía. No respiraba. Pero sus ojos parpadearon. Y en ese instante, sus labios inmóviles pronunciaron sin voz una advertencia que Lucía entendió sin necesidad de oírla. El segundo susurro está cerca. Lucía quiso correr. Pero antes de hacerlo, algo cambió. Las campanas del convento, que habían estado suspendidas en el aire como piezas de un cuadro, sonaron sin moverse. El eco atravesó la capilla como un lamento antiguo. Y con cada campanada, la sangre en la pared empezó a moverse, formando una nueva palabra. Acepta. Lucía gritó. Pero el grito no sonó. Solo el susurro volvió. Más cerca que nunca. Como si respirara en su oído. Elige bien, porque la próxima vez no quedará nada para detener. El tiempo seguía muerto. Y sin embargo, ella supo que acababa de abrir una puerta que nunca debía existir. EP3, el reloj que sangraba.
Lucía regresó a su celda creyendo que podría cerrar los ojos y despertar de esa pesadilla inmóvil. Pero el silencio seguía allí, intacto, sofocante, como si el mundo hubiera sido olvidado por Dios. Entonces lo escuchó, tic, tic, tic. Un sonido imposible. El reloj del convento. Aquel que siempre marcaba las 3:33 desde la primera noche del susurro. Ahora latía. No giraban sus agujas. El sonido venía de adentro. Como si un corazón palpitara dentro de su caja de madera. Lucía, temblando, siguió el ruido hasta el campanario. Cada paso se sentía más pesado. Como si subiera no por escaleras, sino por el cuello de algo que respiraba debajo de las piedras. Cuando llegó, el mundo se inclinó. El reloj estaba allí, fijo, pero una grieta roja lo atravesaba de arriba abajo. De esa herida no salía aceite ni polvo, sino sangre espesa, goteando con lentitud, marcando un ritmo exacto, tic, gota, tic, gota. Lucía acercó la mano sin poder evitarlo. La sangre estaba caliente. Y entonces, como si el contacto fuera una llave, una visión la arrancó de su propia carne. Vio un altar subterráneo, un ángel encadenado de pies y manos, sus alas cubiertas de cruces clavadas, su rostro oculto bajo un velo de hierro. Alrededor de él, cientos de relojes inmóviles, excepto uno, el mismo que ahora sangraba frente a ella. «Libérame». El susurro. No era solo una voz, venía de él. Lucía retrocedió, el corazón golpeándole el pecho como si quisiera huir solo. Pero el reloj no la dejó ir. Las agujas, antes muertas, comenzaron a moverse de golpe hacia atrás, girando con violencia, mientras la sangre brotaba más rápido, salpicando el suelo como si el tiempo estuviera desangrándose. Y entonces lo entendió, cada vuelta del reloj invertía el mundo un segundo más. Afuera, las campanas sonaron, pero esta vez al revés. Lucía quiso escapar, pero el susurro la detuvo. Si huyes, el tiempo te olvidará. Si te quedas, conocerás la verdad. Y por primera vez, el reloj marcó algo distinto a las 3:33. Un segundo más. Un segundo robado. Y en ese segundo, Lucía vio los ojos del ángel abrirse. EP4, el susurro del ángel encadenado. Lucía no sabía si aún estaba en el convento o dentro de la visión. El suelo bajo sus pies ya no era piedra, sino carne viva. Las paredes respiraban, y el aire olía a incienso mezclado con sangre seca. Frente a ella, el altar subterráneo se extendía como un santuario invertido. Estaba hecho de huesos tallados con versículos que ninguna Biblia se atrevía a conservar. Y en el centro, el ángel encadenado. Tenía el torso desnudo, lleno de cicatrices como escrituras antiguas. Sus alas, grises como ceniza, colgaban como ramas rotas. Y sus ojos, ahora abiertos, eran dos abismos donde el tiempo caía sin fin. Lucía no podía moverse. Cada latido suyo parecía provocar un eco en las cadenas que lo sujetaban. Entonces, la voz. No desde su boca. No desde el espacio. Desde dentro de ella. No fui caído. Fui encerrado, por saber lo que no debía ser dicho. Lucía se llevó las manos al pecho, sintiendo como su corazón se aceleraba al ritmo de aquella verdad que aún no comprendía. Cada vez que el tiempo se detiene, mi prisión se debilita. Cada susurro que escuchas, es mi intento de recordar al mundo lo que fue borrado. Lucía tragó saliva. Sabía que debía tener miedo. Pero también sabía que algo en ella, algo más antiguo que su propio nombre, reconocía esa voz. ¿Quién eres?, preguntó, sin mover los labios. El ángel alzó la cabeza lentamente. El velo de hierro dejó entrever un rostro hermoso y horriblemente herido. Soy la parte de Dios que las iglesias callaron. La revelación que arde. La palabra que fue silenciada antes de nacer. Las cadenas empezaron a crujir. No por fuerza, sino por fe. Lucía cayó de rodillas. No por devoción, sino porque el mundo tembló. Desde lo alto, gotas de sangre caían como lluvia invertida. Y entonces, el ángel susurró una última frase. Si me liberas, recordarás quién eras antes de que el tiempo comenzara. Lucía gritó, no por terror, sino porque recordó. Recordó un nombre que no era el suyo. Recordó un cielo sin Dios. Recordó haber elegido olvidar. Y cuando abrió los ojos, ya no estaba en la visión. Estaba de vuelta en el convento. Pero las velas ardían en reversa. Y las paredes, por primera vez, rezaban solas. EP5, la misa que nadie recuerda. Lucía despertó de golpe. No sabía si había soñado con el ángel o si, de alguna manera, él seguía hablando desde dentro de su pecho. Todo estaba igual, el tiempo detenido. El silencio aplastante. Las monjas inmóviles como figuras de cera. Pero algo había cambiado. Las campanas sonaron. No una,
sino 3 veces. Y sin embargo, ningún metal se movió. Lucía sintió como las puertas de la capilla se abrían solas. Una corriente de aire helado. Imposible en un mundo sin movimiento. Le rozó la piel. Sin pensarlo. Entró. Allí. Frente al altar. La vio. Una misa negra. Pero no como las historias prohibidas que alguna vez había escuchado en susurros. Esta no estaba hecha de blasfemia, sino de algo mucho peor, ¿verdad? Las monjas que antes estaban congeladas ahora se movían. Pero no como vivas. Caminaban en silencio. Sus ojos cerrados. Sosteniendo cálices vacíos. Un sacerdote sin rostro se alzó detrás del altar. En lugar de manos tenía sombras. Y en lugar de voz, un eco que no necesitaba sonido. Bienvenida. Elegida. Lucía no pudo responder. Sus pies la llevaron hasta el primer banco, donde las oraciones comenzaron. No en latín. No en ninguna lengua de la tierra. Cada palabra se clavaba en su mente como fuego. Y sin embargo, entendía cada sílaba. El sacerdote levantó una hostia, negra. Era pequeña. Perfecta. Y en su centro latía como un corazón. Esto no es mi cuerpo, esto es lo que queda de él. Lucía quiso gritar. Pero nadie la escucharía. Nadie podía escuchar en el tiempo muerto. Aún así, algo dentro de ella. Una fe quebrada y peligrosa. La obligó a permanecer. El sacerdote caminó hacia ella. Le ofreció la hostia. Y mientras sus dedos hechos de sombra rozaban su frente, el ángel encadenado volvió a susurrar. Tómala, o el mundo seguirá creyendo en una mentira. Lucía cerró los ojos. Su mente se llenó de imágenes, cruces que lloraban sangre. Biblias sin páginas. Campanas sonando bajo el mar. Y por encima de todo, una certeza: si comía aquella hostia, no habría marcha atrás. Sus labios se abrieron. La hostia tocó su lengua. Y entonces, por primera vez desde que el tiempo se detuvo, el mundo respiró. Solo que no era el mismo. EP6, la Biblia sin páginas. Lucía se despertó en el suelo de la capilla. La hostia negra aún ardía en su lengua como si hubiera tragado un trozo de noche. El mundo seguía detenido, pero ya no estaba en silencio. Las paredes murmuraban. No eran voces humanas. Eran ecos lejanos. Como si 1000 oraciones rotas se repitieran una sobre otra, creando un zumbido casi insoportable. Entonces, Lucía lo vio. En el centro del altar, donde antes solo había vacío, apareció una Biblia. No tenía título, ni cruz, ni letras doradas. Su cubierta era de un blanco imposible, como hueso pulido. Lucía tembló al acercarse. No sabía si abrirla sería un acto de fe o de traición. La Biblia estaba en blanco. Cada página. Limpia, pura, muerta. Hasta que el susurro volvió. Tócala. Lucía apoyó la punta de sus dedos sobre la primera hoja. Al instante, la tinta brotó sola, como sangre filtrándose desde el papel. No era escritura normal. Cada palabra se formaba con trazos que parecían vivos, girando como si quisieran escapar de la página. Leyó en voz baja. El tiempo no es un don, es una prisión. Lucía retrocedió. Pasó otra página. Más letras. Más verdades imposibles. Dios no habla, susurra. Porque sus palabras enteras romperían el mundo. Las manos le temblaban. Pero siguió leyendo. Cada frase parecía desgarrar un velo invisible en su mente. Y entonces, llegó a una página que no tenía texto. Solo una marca roja. Una huella como de dedo, el suyo. Escribe tu nombre. Lucía dejó caer la Biblia. Horrorizada. Pero las páginas comenzaron a pasar solas, golpeando el aire sin viento, hasta detenerse en blanco otra vez. En el centro, un espacio vacío la esperaba. Su propio dedo, manchado de sangre de la hostia que había comido, se movió sin su permiso, y trazó la primera letra, L. Las campanas sonaron. Las sombras en los vitrales giraron sus cabezas hacia ella. Cuando terminó de escribir su nombre, la Biblia se cerró con un golpe seco, y el susurro, más cercano que nunca, pronunció algo que heló su alma. Ahora eres parte de las escrituras que nunca fueron escritas. Lucía sintió el suelo vibrar. Una grieta se abrió bajo el altar. Y por primera vez, el tiempo comenzó a llorar. EP7, el tercer susurro. Lucía no dormía desde que escribió su nombre en aquella Biblia sin páginas. No porque no quisiera, sino porque el tiempo ya no avanzaba lo suficiente para permitir un sueño. Esa noche, si podía llamarse noche a un cielo detenido, el tercer susurro llegó. No como los anteriores. No como un murmullo lejano, sino como una voz justo detrás de su oído. Prepárate. El mundo tembló. Primero, un leve crujido. Luego, como si alguien hubiera roto un espejo invisible. El silencio estalló en 1000 pedazos. Las velas de la capilla comenzaron a arder, al revés.
tragándose su propia luz. Las campanas del convento sonaron. Pero cada campanada se repetía 3 veces. Como un eco atrapado entre dimensiones. Lucía corrió hasta el claustro y lo vio, el tiempo estaba quebrándose. Las paredes se doblaban como si fueran de vidrio líquido. Una monja congelada en el pasillo se dividió en 2 reflejos, uno seguía inmóvil. El otro lloraba sangre por los ojos cerrados. Lucía retrocedió. Pero la Biblia, aquella que había sellado su destino, apareció frente a ella. Flotaba, abierta, mostrando una frase escrita en tinta roja. El tercer susurro no detendrá el tiempo, lo romperá. Entonces lo oyó de nuevo. Míralo. El reloj del convento marcó algo imposible, 3:34. El sonido del segundo robado le atravesó el alma. En ese instante, las vidrieras se llenaron de imágenes que no pertenecían a ninguna fe conocida, un altar sumergido en mares de fuego. Ángeles sin rostros rezando hacia abajo. Y un Dios que callaba. Lucía cayó de rodillas. El tercer susurro habló otra vez. No con palabras, sino con un latido que hizo sangrar sus oídos. Si cruzas, nunca volverás a este lado del tiempo. Ante ella, una grieta de luz se abrió en el suelo. No era luz divina. Era una claridad fría. Inmóvil. Como si debajo del mundo hubiera otra realidad esperando ser liberada. Lucía miró atrás. Todo estaba roto, las sombras sonreían. Las estatuas lloraban y el ángel encadenado. En lo profundo de su mente, susurró. Ahora sabrás lo que significa ser elegida. Sin pensarlo, dio un paso al frente. El suelo se partió. Y el tiempo dejó de existir. EP8, el sacrificio invertido. Lucía cayó, pero nunca tocó el suelo. En vez de ello, flotaba en una oscuridad espesa. Como si hubiera atravesado el vientre del mundo. No había arriba ni abajo. Solo un eco constante, el latido de algo inmenso. Enterrado bajo la creación. De pronto, un resplandor rojo rompió la negrura. Ante ella, apareció un altar invertido. Colgaba del vacío como una cruz colgada del cielo al revés. Sobre él, figuras vestidas de hábito negro caminaban cabeza abajo, con los pies tocando el techo inexistente. Y en el centro, un sacerdote sin ojos la esperaba. Su voz no salió de su boca, sino de todas partes a la vez. Bienvenida al lugar donde las oraciones se devuelven. Lucía tembló. El sacerdote levantó un cáliz. Pero en vez de vino, contenía oscuridad líquida, girando como un torbellino sin fondo. El sacrificio del mundo está incompleto. Dijo. Por eso el tiempo sangra. Por eso fuiste llamada. Aquí no damos ofrendas, las tomamos de vuelta. Lucía dio un paso atrás. Pero algo invisible la sostuvo. Detrás del altar, vio cruces colgadas al revés. En cada una había siluetas humanas, sombras de los que habían renegado de su fe, y, sin embargo, parecían sonreír. El sacerdote extendió su mano vacía hacia ella. Entrega lo que crees que es tuyo, y verás lo que él nunca quiso que supieras. En ese instante, el ángel encadenado habló desde dentro de su mente. No lo escuches. No se trata de fe, sino de memoria. Si das ese paso, recordarás. Lucía miró el cáliz. La oscuridad dentro de él comenzó a formar palabras, su nombre y algo más. Una frase que no debía existir. Antes de Dios. El aire se quebró como cristal. Lucía sintió una fuerza invisible empujándola hacia el altar. No sabía si era el susurro del ángel o la tentación de lo que había más allá. Decide, murmuró el sacerdote. Sin labios ni ojos. O volverás al silencio eterno. Lucía, con las manos temblorosas, tomó el cáliz. Lo llevó a sus labios. Y al beber, el mundo se volcó. Las cruces se enderezaron. Las sombras lloraron. Y el altar se encendió sin fuego. En ese instante, lo entendió, el sacrificio no se ofrecía a Dios. Se ofrecía a aquello que vino antes de él. EP9, el eco de los muertos. Lucía abrió los ojos. Estaba de pie en un pasillo interminable que no pertenecía al convento. Las paredes estaban hechas de piedra húmeda. Pero no proyectaban sombra. Allí, incluso la oscuridad parecía vigilada. De repente, lo escuchó, un murmullo coral. Miles de voces mezcladas en un lamento sin fin. No eran oraciones, eran gritos contenidos. ¿Quién está ahí?, preguntó con un hilo de voz. Las voces respondieron al unísono, como si fueran una sola. Nosotros, los que murieron sin fe. Los que el tiempo no quiso enterrar. Lucía retrocedió. El suelo bajo sus pies estaba cubierto de huellas marcadas en sangre. Como si generaciones enteras hubieran caminado en círculos sin poder salir de ese lugar. ¿Qué quieren de mí? Un eco rió. No era burla. Era desesperación. Queremos ser recordados. Solo así dejaremos de existir. Del techo empezaron a descender figuras. No tenían carne.
Solo siluetas humanas hechas de polvo y ceniza. Sus bocas cosidas por hilos invisibles. Sin embargo, cada palabra se metía directo en el cráneo de Lucía. Sin necesidad de sonido. El tercer susurro abrió la grieta. Ahora. Tú puedes oírnos. Libéranos antes de que llegue el cuarto. Lucía temblaba. Recordó al ángel encadenado y sus palabras. Cada vez que el tiempo se detiene, alguien pierde la fe para siempre. ¿Ustedes son ellos? Las sombras asintieron. Una de ellas, más cercana, levantó un brazo que no era sólido y señaló una puerta al final del pasillo. En ella, grabadas con fuego negro, estaban las palabras. Las voces empezaron a volverse frenéticas. Ábrela. Muéstrales que aún respiramos en la nada. Haz que el tiempo nos escuche. Lucía quiso huir, pero sus pies se movieron solos. La puerta parecía llamarla. Cuando sus dedos tocaron el metal ardiente, el susurro del ángel se mezcló con el clamor de los muertos. Si entras, ya no habrá vuelta atrás. Lucía empujó. La puerta se abrió con un gemido que no era de hierro, sino de garganta. Y entonces, todos los ecos gritaron a la vez. El tiempo se partió un poco más. EP10, el cuarto susurro. La puerta se cerró detrás de Lucía sin necesidad de manos. El pasillo quedó atrás, junto con el eco de los muertos. Frente a ella, una capilla desconocida se extendía, construida con columnas que parecían huesos blanqueados y vitrales que no dejaban pasar luz, solo sombras. El silencio pesaba como una lápida. Entonces, el susurro volvió. Pero esta vez no fue un simple murmullo. Era una palabra que no podía pronunciarse y, sin embargo, resonaba en su pecho. 4. El mundo se quebró. Las paredes comenzaron a girar lentamente, como engranajes de un reloj gigantesco. Las estatuas de santos abrieron los ojos y lloraron lágrimas de ceniza. Afuera, el cielo, si es que todavía existía aún afuera, se volvió negro, como si alguien hubiera apagado el sol. Lucía sintió que el aire se escapaba de sus pulmones, pero una fuerza invisible la mantenía de pie. En el centro de la capilla había un altar distinto a cualquier otro, un altar vivo. Su superficie palpitaba como carne, y de sus grietas manaba sangre fresca. Una campana invisible sonó, solo una vez. Con ese tañido, el tiempo dejó de estar roto, y comenzó a desmoronarse. Lucía vio el reloj del convento flotando en medio del vacío. Ya no marcaba 3:33. Ni siquiera tenía números. Solo una aguja señalando hacia abajo, hacia algo que esperaba debajo de toda creación. El ángel encadenado habló dentro de ella. Este es el cuarto susurro. Si lo escuchas entero, el tiempo ya no tendrá dueño. Las sombras de los vitrales empezaron a moverse. Algunas tenían alas. Otras llevaban coronas de espinas, y todas miraban directamente a Lucía. Entonces, una grieta en el altar se abrió y, desde su interior, surgió una mano luminosa, no divina, sino hecha de pura memoria. La voz del susurro se transformó en un mandato. «Elige». Lucía sintió sus rodillas temblar. Podía retroceder, y el mundo seguiría igual, atrapado en un ciclo eterno. O podía tocar esa mano, y olvidar para siempre todo lo que significaba antes y después. El susurro se acercó a su oído. Suave. Irresistible. Si das este paso, el cielo recordará lo que intentó enterrar. Lucía cerró los ojos. Y tocó la mano. El tiempo explotó en silencio. Y Dios no dijo nada. EP11, el espejo del juicio. Lucía despertó en un lugar que no parecía pertenecer ni al cielo ni a la tierra. La capilla había desaparecido. En su lugar, un vasto salón vacío, silencioso, donde el eco de sus pasos sonaba como si caminara dentro de un ataúd. Al fondo, colgado en el aire sin cadenas ni marco, había un espejo, pero no reflejaba nada. Lucía dio un paso, luego otro, sintiendo como la temperatura caía con cada metro. Cuando estuvo frente a él, su corazón martilló como si quisiera romperle el pecho. Tragó saliva y estiró la mano, pero el espejo no devolvió su imagen. En su lugar, apareció un rostro. No era humano, no era ángel. Era algo que las escrituras jamás se atrevieron a nombrar. Su mirada estaba hecha de siglos de silencio, de juicios no pronunciados, de un conocimiento tan puro que quemaba. El susurro habló desde el fondo de la nada. No te está mirando a ti, te está recordando. Lucía sintió que la sangre en sus venas se detenía. De pronto, el espejo cambió. Ya no había un solo rostro, sino miles, todos superpuestos, profetas, mártires, apóstoles, y, en medio de ellos, uno que conocía demasiado bien. El suyo. No, murmuró, retrocediendo. Pero el espejo no la dejó. Una fuerza invisible la atrajo hasta que su frente casi tocó el vidrio. Y entonces, una voz surgió no de fuera,
sino de dentro de su mente. Juicio. El suelo se abrió bajo sus pies. Vio escenas de su vida. De cada duda. De cada vez que rezó sin creer realmente. De cada palabra no dicha. Y más abajo. Vio algo peor, momentos que nunca había vivido, pero que parecían suyos. Lucía cayó de rodillas. Las manos cubriéndose los oídos como si pudiera callar una voz que no estaba hecha de sonido. ¿Qué quieres de mí?, gritó. Aunque no había aire para gritar. El espejo respondió. Una sola palabra apareció grabada en su superficie. Hecha de fuego líquido. Recuerda. Y con esa palabra, Lucía vio el rostro que estaba detrás de todos los rostros. No un Dios misericordioso. No un juez. Un susurro. Y entendió, no había salvación. Solo elección. El espejo comenzó a agrietarse. Cada fragmento que caía al suelo no dejaba pedazos de vidrio, sino ventanas abiertas hacia otros tiempos, tiempos donde ella no era Lucía. El ángel encadenado habló en su mente por última vez esa noche. Si miras, no podrás apartar los ojos. Lucía, temblando, miró, y el juicio comenzó. EP12, la última campana. Lucía salió del salón del espejo con las piernas temblorosas. No sabía cuánto tiempo había pasado, si es que aún existía algo llamado tiempo. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Y entonces sonó. Una campana. Una sola. Su eco no vino del convento ni de ningún lugar físico. Surgió desde lo más profundo de la realidad. Una vibración tan densa que las paredes del mundo comenzaron a agrietarse como vidrio bajo presión. ¿El cielo? Si todavía podía llamarse así. Se quebró. Estrellas muertas cayeron como lágrimas negras, suspendidas en el aire sin llegar jamás al suelo. El susurro habló. Es la última campana, cuando su eco se apague. Ya no habrá marcha atrás. Lucía sintió que algo detrás de sus ojos ardía. La visión del espejo seguía marcada en su mente, su rostro mezclado con el de aquel dios desconocido. Avanzó hacia la nave central del convento. Allí, en el altar, la Biblia sin páginas se había abierto sola. Esta vez no había letras. Solo una mancha oscura que se expandía, tragándose hoja tras hoja como una plaga viva. Del fondo del templo surgieron sombras. No eran las monjas congeladas. Ni siquiera las almas sin fe que había escuchado antes. Estas eran más antiguas, vestigios de algo que existió antes del primer amanecer. Las campanas invisibles sonaron una vez más. Pero esta vez el eco no murió. Cada vibración arrancaba un trozo de realidad. Los bancos del convento se disolvieron. Los muros dejaron de existir. Lucía quedó sola en un vacío donde solo el altar permanecía. El ángel encadenado habló en su mente. Cuando esta campana calle, el mundo recordará lo que nunca debió saber. Lucía apretó los puños. Su cuerpo temblaba. Una parte de ella quería huir. ¿Pero a dónde? No quedaba nada a donde correr. Entonces, frente a sus ojos, el altar se partió en dos. Dentro de él, un brillo cegador, pero no era luz. Era memoria. Un océano de recuerdos que no le pertenecían. Llamándola por un nombre que no era el suyo. La campana sonó por tercera vez. Y esta vez, el eco no se detuvo. Toca el altar. Susurró aquella voz. Y el tiempo dejará de necesitar campanas. Lucía, con lágrimas de fuego en los ojos, extendió su mano. Y cuando sus dedos tocaron la piedra sangrante, el eco de la campana devoró el mundo. EP13, el juicio sin testigos. Lucía abrió los ojos y descubrió que estaba de pie en un lugar que no podía pertenecer a ningún mundo conocido. No había paredes, ni suelo, ni cielo, solo un vacío infinito iluminado por una luz gris, tan fría que no arrojaba sombras. Frente a ella, un tribunal. No había jueces de carne ni de espíritu, solo tronos vacíos suspendidos en el aire. Y sin embargo, Lucía sintió sus miradas. El susurro habló, grave, como un trueno contenido. Este es el juicio sin testigos. Aquí no hay absolución. Aquí no hay condena. Solo memoria. Lucía dio un paso adelante. Cada movimiento hacía eco como si pisara sobre siglos de silencio. Entonces vio algo que la paralizó. Detrás de los tronos flotaban relojes rotos. Cientos, tal vez miles. Marcando la misma hora, 3:33. Pero sus agujas giraban en direcciones opuestas. Como si el tiempo mismo discutiera consigo mismo. Del centro del tribunal surgió un espejo. No era como el del juicio anterior. Este estaba vivo, palpitante. Y en su superficie no se reflejaba su imagen, sino cada error, cada duda, cada oración que alguna vez pronunció sin creer. Lucía quiso cerrar los ojos. Pero no pudo. El espejo la obligaba a mirar. El ángel encadenado habló desde dentro de su mente. No temas lo que ves. Teme lo que aún calla. Y entonces apareció un rostro detrás del espejo. No el de un hombre,
no el de un dios. Una presencia sin nombre, hecha de silencio absoluto. Cuando abrió los labios inexistentes, no salió voz, sino una sola palabra escrita en el aire. Recuerda. Lucía gritó. El vacío se llenó de visiones. Ella, antes de nacer. Ella, rezando en un mundo que todavía no existía. Ella, de pie junto a aquel ángel encadenado, no como testigo, sino como su carcelera. Cayó de rodillas. El peso de la revelación era insoportable. ¿Qué soy? Susurró, temblando. El susurro respondió. Eres lo que el tiempo enterró para poder seguir adelante. Las campanas invisibles sonaron una vez más. No había muros para contener el sonido. Y sin embargo, la vibración lo cubrió todo. Lucía alzó la mirada. Los tronos vacíos comenzaron a inclinarse hacia ella. No en juicio, sino en aceptación. El ángel encadenado habló una última vez. Si das el próximo paso, no habrá regreso. Ni para ti, ni para el mundo. Lucía cerró los ojos. Y avanzó. El tribunal desapareció. EP14, el susurro roto. Lucía caminaba en la nada. No había eco de campanas ni de relojes. Solo un silencio tan profundo que parecía observarla. Y en medio de ese vacío, el susurro volvió a hablar. Todo lo que se ha detenido, puede romperse. Frente a ella apareció el altar. Pero ya no era de piedra ni de carne. Estaba hecho de grietas suspendidas en el aire. Como si el mundo mismo se hubiera partido para darle forma. Sobre él flotaba la Biblia sin páginas. Abierta, sangrando letras que caían lentamente hacia la nada. Lucía se acercó. Sus manos temblaban. ¿Qué quieres de mí? Susurró. El ángel encadenado respondió dentro de su mente. No escuches esta vez. Haz lo que nadie se atrevió a hacer, rómpelo. Lucía miró la Biblia. Cada palabra que caía de sus páginas formaba espirales que parecían ojos abiertos. Cada mirada la atravesaba, mostrándole memorias que no eran suyas, ciudades que nunca existieron, profetas que murieron antes de ser nombrados, un Dios que alguna vez habló en voz alta, y el desastre que siguió. Ella comprendió entonces, el susurro no era solo una voz, era una cadena. Y mientras existiera, el tiempo seguiría cautivo. Lucía respiró hondo, alzó las manos, y las hundió en el altar. El mundo gritó. El susurro, por primera vez, se quebró. No desapareció. Se fragmentó como vidrio bajo un martillo. Y cada pedazo liberó un sonido distinto, llantos de ángeles, risas de sombras, plegarias en lenguas olvidadas. El cielo, si es que aún existía, se desgarró. En la distancia, las estrellas comenzaron a moverse hacia atrás. Las campanas sonaron en direcciones opuestas. Y el reloj del convento se detuvo por completo. Lucía cayó de rodillas. Su cuerpo ardía. Pero entre el dolor, sintió algo nuevo, libertad. El ángel encadenado habló una última vez. Pero su voz no sonaba como antes. Ahora era clara. Humana. Has roto la prisión, ahora prepárate para ver lo que nunca debió despertar. Detrás de ella, el altar comenzó a desmoronarse. Y en el centro de esa ruina, algo abrió los ojos. EP15, la palabra que nunca debía ser dicha. Lucía permanecía de pie frente al altar en ruinas. El vacío que lo rodeaba parecía contener la respiración del universo. Allí, entre los restos de piedra suspendidos en el aire, flotaba una sola cosa, una palabra. No estaba escrita con tinta ni sangre. Era pura luz, y al mismo tiempo, pura oscuridad. El ángel encadenado habló dentro de ella. Pero su voz ya no era un susurro. No fue creada para ser pronunciada. Fue sellada para que el tiempo no se rompiera. Lucía dio un paso adelante. Cada movimiento hacía temblar el mundo. Como si su simple decisión pudiera borrar todo lo que alguna vez existió. ¿Y si la digo?, preguntó. El ángel guardó silencio. Y entonces, con una calma terrible, respondió. Entonces, ya no habrá Dios, solo revelación. Lucía cerró los ojos. El eco de todas las campanas que alguna vez sonaron vibró en su mente. Vio las monjas congeladas. El reloj sangrante. La misa que nadie recordaba. Los muertos sin fe, todo conducía a este instante. Abrió los labios. Y dijo la palabra. No fue sonido. No fue voz. Fue un estallido que atravesó toda realidad. Una grieta que no solo dividió el tiempo, sino que lo deshizo. El cielo se desplomó. Las estrellas cayeron como ceniza. El convento. Las paredes. La tierra misma, todo se disolvió. Pero Lucía no sintió miedo. Porque en esa nada infinita, algo más apareció. Una presencia. No un dios. No un ángel. Algo más antiguo. Algo que había estado esperando desde antes de la primera campanada. La voz habló. No como susurro, sino como un eco que llenó cada rincón del no tiempo.
Bienvenida de nuevo. Lucía sonrió, porque entendió. Ella no había sido elegida. Ella siempre había sido la elección. El mundo no terminó. Simplemente, comenzó de nuevo. Sin relojes. Sin cadenas. Y por primera vez, sin silencio. El susurro ya no detenía el tiempo. Ahora, lo creaba. Epílogo, el segundo susurro. El mundo había vuelto a nacer. Lucía caminaba sobre una tierra sin relojes, donde el cielo no tenía día ni noche. Por primera vez desde que todo comenzó, no había miedo, solo un silencio extraño, expectante, hasta que lo oyó. No era el mismo susurro. Este no venía de Dios, ni del ángel encadenado, ni de ninguna de las voces que habían marcado su camino. Este era nuevo, más profundo, más frío. Lucía. Su nombre resonó como si alguien lo hubiera escrito sobre los huesos del universo. Ella miró alrededor. Nada. Solo vacío y luz. Y entonces, en el horizonte, lo vio, una grieta. No era grande. Apenas una línea oscura flotando en el aire. Pero de esa fisura emanaba algo que no debería existir, un eco del futuro. Lucía sintió como la piel de sus brazos se erizaba. El primer susurro había detenido el tiempo. El segundo estaba a punto de reescribirlo. El ángel, o lo que quedaba de él, habló dentro de ella. Creíste que todo había terminado, pero cada comienzo tiene su precio. Lucía dio un paso hacia la grieta. Las campanas, que ya no existían, sonaron de nuevo, sin bronce ni cuerdas, como si el recuerdo del tiempo reclamara su lugar. El segundo susurro se acercó a su oído, dulce y terrible. Di mi nombre, y el mundo aprenderá a temer de nuevo. Lucía sonrió, no de felicidad, sino de comprensión, porque ahora sabía que no había salvación, solo revelaciones, cada una más honda que la anterior. Y mientras la grieta comenzó a abrirse, Lucía susurró, estoy lista. El eco que siguió no fue de este mundo,